Welcome everyone. Today's class is about be going to in the simple future form. Bienvenidos todos chicos de cuarto año de secundaria. Vamos a trabajar el día de hoy el futuro simple enfocado a be going to y vamos a empezar con un pequeño video. Library. Simple future with be going to. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple future is a verb tense. We use the simple future tense for actions that will happen at a future time. There are three ways to express the simple future tense in English. We use will and a base verb to decide on a future action at that moment. For example, I will do my homework tomorrow. We use be going to and a base verb to talk about existing future plans. For example, I'm going to clean my house next weekend. We also use be and an ing verb to talk about existing future plans. For example, I am taking my dog for a walk after class. Ok, hay tres formas de hablar acerca del simple future. La que ya vimos la semana pasada era con el modal will y luego el verbo en forma base. La segunda forma es la que vamos a trabajar el día de hoy. Be going to más el verbo en forma base. Y la tercera forma es be más ing form in a verb. I am taking my dog for a walk after class. En el último caso, nosotros ya hemos trabajado este tiempo. Lo conocemos como future continuous o o progressive. ¿Ok? No future continuous, perdón. Present continuous o present progressive. Disculpen. En este caso, la semana pasada ya trabajamos con will y el verbo en forma base. Ahora, aquí vamos a trabajar be going to y luego el verbo en forma base. La diferencia entre lo que trabajamos la semana pasada y esta semana es la decisión. Recordemos que will es para decisiones espontáneas. Y en su mayoría, be going to más el verbo en base, en forma base, se usa para decisiones o planificaciones hechas antes. Vamos a continuar con el video. The simple future with be going to is very common, especially in spoken English. It is followed by a base verb. The be verb changes forms depending on the subject. Ujú. I am going to buy a new car next year. She is going to take her dog to the vet in 3 days. The students are going to graduate 2 weeks from now. A contraction is a shorter form of a word. When we Ok, antes de continuar con contractions, recordemos que hace un momento hemos escuchado en el video que es mucho más común usar el futuro con be going to que con will en el inglés hablado. Entonces, por eso nos estamos enfocando el día de hoy en be going to como simple future. Hemos visto también cómo se han relacionado be going to o cómo se ha utilizado en este caso, aquí cuando hemos relacionado, o bueno, cuando han relacionado en el video, cómo ha ido cambiando el verbo to be de acuerdo a las oraciones, que es simplemente cómo se conjuga en presente simple. I con am, you con are, he con is, she, it con is, y las demás versiones en plural con are. Veamos las contracciones, ¿sí?
Ok, nos quedamos aquí en contractions. A contraction is a shorter form of a word. Ujú, When we use be going to, we can contract the be verb. ujú. The contraction for am is m. The contraction for are is er. The contraction for is z. We can contract the be verb with subject pronouns. Ujú. We sometimes contract the be verb with singular subject nouns, but not with plural No with nouns. plural. Ok, one second. Aquí vimos las contracciones, ¿ok? Cuando hablamos de contracciones, juntamos dos palabras, unimos dos palabras. Por lo tanto, al juntar las palabras, la pronunciación es más corta. I'm, you're, his. En este caso ya no voy a decir I am, you are, he is. Vemos también que al observar todas las oraciones aquí en la primera lista y hasta la segunda oración de la segunda lista, estamos viendo solo pronombres. Quiere decir que podemos contraer todos los pronombres, pero no todos los sustantivos. En este caso estoy viendo el sustantivo en singular. The students going to study tonight. Con el caso de algunos sustantivos en singular puedo hacer esta contracción, pero cuando se trata de sustantivos en plural no se puede. He's going to take piano lessons next month. We're going to order pizza for dinner. The student's going to watch TV tonight. Y vamos a ver la Picture práctica. and say or write a simple future sentence with be going to. Use the contracted form. En este caso verán las For contracciones. example, You're I'm going to graduate. in 3 days. Ujú. Now you try. He's going to take his dog to the vet next week. He's going to ujú, take, el verbo en forma base. We're going to buy a new car 3 months from now. I'm going to watch TV tomorrow. She's going to take piano lessons next month. The student's going to is going to study tonight. Student's going to study tonight. Mhm. Thanks for watching. Okay, so we had the video and now we're going to start with our class. So, welcome everyone to our class today. This is fourth grade class. Here we're going to start with the future tense for be going to. When do we use be going to? ¿Cuándo usamos be going to? Principalmente to make predictions and to plan actions in the future. En el caso de make predictions, especially when we have an evidence. Justo cuando trabajamos con Will en la semana pasada, trabajamos exactamente lo contrario.
hacíamos predicciones sin base, hacíamos decisiones de último minuto, futuro a corto plazo, etc. En este caso tenemos dos principales que son hacer predicciones, dos usos principales que son hacer predicciones con una evidencia, algo que me diga si esto va a pasar, con mayor probabilidad que algo que simplemente diga sí va a pasar esto al azar. Y la segunda situación es plan actions for the future or in the future. ¿Qué pasa cuando yo planifico? Ya tengo, digamos, un horario, los pasos que voy a seguir para concluir mi planificación. Por lo tanto, en ese sentido, puedo utilizar be going to. Sorry. Tenemos tres ejemplos para hacer predicciones en este caso. Be careful, the bee is going to bite you. Imaginemos que para cuando se creó esta oración, alguien estaba comiendo algo dulce y había una abeja que estaba cerca de esa persona. Las abejas, como ustedes saben, buscan cosas dulces o alimentos eh, bastante azucarados. Entonces, si la abeja ve que, o bueno, siente que tú estás comiendo algo dulce y está muy cerca de ti, va a querer rondar el lugar donde tú estás. Y peor aún si tú intentas alejarla o atacarla en el sentido de ella, ¿no? Entonces, otra persona te observa y te puede decir esta oración. Be careful, the bee is going to bite you. Ten cuidado, esa abeja te va a picar o va a picarte. En el segundo caso, bueno, y la situación aquí, la predicción sería con evidencia porque está notando que la abeja está muy cerca de ti. En el segundo caso dice, sorry, disculpen. En el segundo caso, tenemos la oración, watch out, this vase is going to fall on you. Supongamos que estamos cerca de algún lugar, que haya una estantería con jarrones o macetas. Y en ese caso, alguien más te puede observar cerca de una maceta que va a caer y te dice, ten cuidado, esa maceta caerá sobre ti. ¿Ok? Entonces la predicción es que la maceta puede ser visiblemente peligrosa, que está en una orilla, que está en un lugar en el que te puede caer en cualquier momento. Sorry. El último ejemplo, que también es una predicción con evidencia. Mary is pregnant. She's going to have a baby soon. Imaginemos que Mary tiene 8 meses de embarazo. Obviamente ella va a tener un bebé pronto. She's going to have a baby soon. En el segundo caso tenemos plan actions, acciones planificadas. Mark is going to organize the celebration. I have bought my ticket. I'm going to fly to Florida. I am going to go to make my daughter's birthday cake. En los tres casos tenemos una situación planeada. Supongamos que Mark es el organizador de las celebraciones en una institución y obviamente estás planificando que esta persona sea la encargada de hacer la celebración. En el siguiente caso, I have bought my ticket, I'm going to fly to Florida. Estás usando una expresión en pasado primero porque ya tienes algo comprado. Ya he comprado mi ticket. I'm going to go to Florida. I'm going to fly to Florida, sorry. Voy a volar hacia Florida. El hecho planificado es que ya compraste el ticket y ya tienes la decisión de que vas a viajar. Y en el último caso, I'm going to go to make my daughter's birthday cake. Esta persona ha decidido que ella es la encargada de preparar el pastel para sus hijas. Entonces, las acciones de estas oraciones ya están planificadas. Ahora,
Vemos las estructuras. La primera es la estructura afirmativa. Empiezo con el subject, luego con el verbo to be, más going to, luego la forma base de un verbo y el complemento. Ojo, aquí no utilizo will, no. No utilizo did, no. No utilizo has, tampoco. No utilizo un verbo con s, con es, perdón, con ies, con ed, no modifico el verbo tampoco. No hay ningún cambio que yo deba agregar al verbo. Como notan en la oración eat y go, es justo como lo conozco. No agrego nada. Tampoco tengo que agregar will. Will no existe en este tipo de oraciones, ni en la forma afirmativa, ni en la negativa, ni en la interrogativa. No existe, no forma parte de la oración. Y el complemento tiene que corresponder a lo que vemos después del verbo. I am going to eat dinner with Sandra. En la oración principal, en la primera, estamos viendo que el verbo to be es am porque se correlaciona con el subject, que en este caso es el pronombre I. Going to va a estar siempre en las oraciones afirmativas, negativas o de question, de pregunta. Cualquiera de las tres estará así. Sorry. Estará así, tal y como está escrito en la presentación. Going to. Y el verbo to be será utilizado solamente de la forma en la que se correlacione con el subject. Si es I, obviamente será am. Si es we, como en el segundo caso, are. We are going to go to the party next week. ¿Ok? Nosotros vamos a ir a la fiesta la semana siguiente. We're going to go to the party next week. Entonces, ¿por qué utilicé are? Porque are es la forma del verbo to be que le corresponde al pronombre. Porque utilicé am, porque es la que le corresponde a I. No utilizo will. Will no existe aquí. No lo agrego. ¿Ok? A pesar de que es la forma del futuro, no existe will en esta estructura. En la negación, lo único que debemos recordar con respecto a la formación anterior es que agregamos not. Ya habíamos hecho la estructura afirmativa. El subject, el verbo to be, going to, el verbo en forma base y el complemento. En la negación es exactamente lo mismo con la excepción de que agregamos not después de be. She's not going to bring her coat. They are not going to eat pizza. Todo lo demás es exactamente igual. La única cosa que es agregada a la oración es not. Por la forma en la que se agrega al lado del verbo to be, puedo conjugar, contraer isn't o aren't, más no am not. En ese caso no puedo contraerlo. ¿Ok? Puedo utilizar entonces las dos versiones, la contraída y la que no es en negación. Recuerden, will no existe aquí. Did tampoco existe. Doesn't tampoco. No tengo que agregar esa forma del verbo o de los auxiliares a esta oración, por más que sea negativa. La única forma que tengo para agregar en este verbo es la del verbo to be y la negación contraída. Isn't, aren't. Nada más. Veamos las interrogaciones. Aquí tenemos un cuadro más completo. Las interrogaciones son las preguntas, ¿ok? Empiezo para responder con yes or no con el verbo to be. Puede ser am, is o are. En el caso de am, obviamente solo voy a utilizar como subject al pronombre I. Am I going to play football? Y cierro con el símbolo de pregunta. Am I going to do that? Am I going to play football? ¿Voy a hacer eso? ¿Voy a jugar fútbol? ¿Ok? En el caso de is, sabemos que solo
tiene función con he, she, it. Y los sinónimos de he puede ser cualquier varón, cualquier nombre de varón, o sustantivo de varón. Is Paul going to eat a sandwich? ¿Por qué utilice Paul? Porque un sustantivo propio de varón es un nombre de varón. Is Mary going to read a book? El reemplazo de Mary es she. Por lo tanto, puedo utilizar Mary, Caitlin, Isabel, etc. Is she going to read a book? En el tercer caso, utilizo it. It puede ser representado con una cosa o con un animal en singular. Is my dog going to eat a bone? Is my cat going to run for its toy? ¿Ok? Entonces, cuando creo una oración con este subject, puedo utilizar tanto un sustantivo como un pronombre. Y sin olvidar que al final debo agregar el símbolo de pregunta. Es muy importante cómo observamos este cuadro. ¿Por qué? Porque a la hora de responder ustedes van a tener que utilizar, me refiero a su tarea, van a tener que utilizar la estructura que hemos conocido hace un momento, afirmación, negación o las preguntas, pero respetando los símbolos de ortografía y puntuación. Si empiezo con am, mi pregunta, voy a poner la primera letra mayúscula. Si mi pronombre o mi subject es I, voy a utilizar mayúscula. Lo demás es en minúscula, aquí solamente está en mayúscula para observar mejor la oración. Y cierro con un símbolo de pregunta si es una pregunta. Si es una oración simple, cierro con un punto. ¿Ok? Oraciones simples, afirmación o negación. Cierro siempre con un punto, es muy importante. En el caso de los plurales y la segunda persona, you, utilizo are. Are Paul and Mary, are they going to listen to music? Are my friends, are they going to play computer games? Are you, segunda persona puede ser aquí, going to have lunch? Are we going to study English? Are they going to go to bed? Ok, puedo utilizar tanto un pronombre, tanto un pronombre como un sustantivo. Sustantivo plural, sustantivo plural o en el caso de estos, sustantivo de singular. Tengo también la versión de la segunda pregunta, del segundo tipo de pregunta. Recuerden que el primero fue con el verbo to be, am, is, or are, con eso empiezo. Pero puedo agregar previamente a esta estructura WH words. What, when, where, who, how, and why. Cualquiera de esos tipos de WH words son utilizables en una estructura de preguntas. Recordemos, dependiendo de qué utilizo, mi respuesta va a ser más apropiada. Además de que aquí ya no intervienen las respuestas yes y no, sino las respuestas más explicativas. Si me preguntan, why, ¿por qué? Ah, por esto, por lo otro, doy mis razones. Who, ¿quién? ¿Quién realizó tal cosa? Ah, entonces voy a responder con la identificación de alguna persona o alguna personalidad. What, ¿qué pasó o cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo fue que planificaste hacer esto? Etcétera. Voy a dar la razón nuevamente. When, cuándo, where, dónde, how, cómo. ¿Ok? Entonces, cada respuesta va a variar de acuerdo a la WH word que yo utilice en mi pregunta. Sin embargo, recuerdo que si empiezo con am, is o are, o sea, solo con el verbo to be, mis respuestas serán limitadas y serán yes o no. Esto es con respecto a las preguntas. Ahora, tenemos una práctica. Algunos de sus compañeros previamente en el otro salón me dieron algunos ejemplos. ¿Ok? De acuerdo a las imágenes que están aquí. Vamos a hacer un pequeño zoom en las imágenes.
Ok, tenemos estas imágenes y ahí tenían los ejemplos de oraciones relacionadas a estas imágenes. Vamos a observar. Number 1, ya tengo una predeterminada. He's going to get up at 6 o'clock. Solamente tengo de referencia una imagen pequeña de un reloj. He's going to get up at 6 o'clock. En el número 2, she's going to have a cup of tea. No estoy observando a nadie, simplemente estoy creando mi oración de acuerdo a lo que observo aquí. Como veo una taza, she's going to have a cup of tea. En el siguiente, 3. He's going to get swimming lessons. En este caso veo una persona que está nadando, pero lo que está proponiendo aquí la oración es, esta persona va a obtener lecciones de natación. He's going to have breakfast with his family. In this case, veo comida. En este caso solo veo comida. No digo si es saludable o no, pero aparentemente sí. Parecen cereales, fruta, leche. Entonces, aparentemente es un desayuno. Entonces aquí la oración propuesta ha sido afirmativa otra vez. He's going to have breakfast with his family. Then we have a computer. He's going to enter the computer again. Una vez más vemos una oración afirmativa. En el siguiente caso vemos una bookstore. I'm going to go shopping, at the bookstore. Ok. Siguiente, I'm going to walk my dog. Dependiendo de lo que estoy observando aquí. En la que continúa, he's going to play with his friends. Vemos un grupo de amigos. He's going to eat pizza and I'm going to go to the cinema with my friend. Tenemos pizza y movie tickets. Nada más estamos observando imágenes y con eso creamos las oraciones. En este caso solo hemos visto oraciones afirmativas, pero puedo hacer oraciones negativas agregando aquí la negación not. She is not going to have a cup of tea. He's not going to enter the computer again. Puedo hacer una pregunta. Is he going to have breakfast with his family? Hago una pregunta. O, why is she going to have a cup of tea? ¿Por qué va a tomar una taza de té? Y acá supongamos que yo veo café. ¿Ok? Entonces, todo lo relacionado remotamente o más exactamente con las imágenes que vimos aquí fue utilizado para crear estas oraciones. Listo. Ahora vamos a observar. Un segundo. Dime un pequeño segundo, por favor. Vamos a observar nuestra práctica. Aquí. Oh, sorry. Vamos a observar la práctica que tenemos de trabajo. A partir de hoy en adelante, en lo que continúa del año, vamos a utilizar formularios para resolver las prácticas. La práctica número 6 es esta de aquí. Y ustedes van a tener que hacer lo siguiente. Dice, change the following sentences to simple future with be going to. He will get on a train. ¿Qué hacemos en estos casos? Dice que cambiemos el futuro simple, perdón, las oraciones a futuro simple, pero utilizando be going to. Quiere decir que si yo ya tengo aquí will, voy a eliminar a will. Ya no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque tengo que hacer mis ejemplos con be going to. Entonces, mi respuesta probable es he. Recuerden que es mejor escribir completo en inglés. Is going to get on a train. Ahí ya tengo una oración. He's going to get on a train.
Supongamos que esta es mi... Ok, aquí, bueno, esa es la respuesta en realidad, no es una suposición. ¿Ok? Entonces, si yo coloco esa oración, quiere decir que es lo que he cambiado aquí. Will ya no existe en la oración. ¿Ok? Por lo tanto, ya no lo voy a agregar en esa respuesta. Lo mismo haré con los casos siguientes. Aquí ya veo una pregunta, aquí veo una negación, otra vez una afirmación. I will go shopping. Aquí otra vez negación, oración afirmativa, pregunta, etc. Entonces voy a observar bien cómo está escrito, si empieza con mayúscula, si hay una mayúscula en otro lado, si hay un símbolo de pregunta, si hay un punto, ¿dónde va el punto? Al final, porque las reglas ortográficas son muy importantes. ¿Ok? Y lo estoy recalcando para que la próxima semana, cuando volvamos a trabajar con formularios y ustedes tengan que tipear todas las respuestas, no tengamos el problema de que salga como un punto en contra o punto negativo cuando la respuesta debe estar bien escrita. ¿Ok? Ahora, en el último caso dice, make an affirmative sentence using simple future. Obviamente vamos a utilizar going to, tanto en la oración afirmativa, que es esta de aquí, como en la oración negativa, be going to. En la pregunta, con be going to. Y en la última pregunta, que es con WH, con una palabra WH, what, when, how, who, etc. También utilizaré be going to. ¿Ok? Lo recalco porque en algunos casos de los trabajos de otros salones, no sé si es porque no me han entendido en la hora de la clase o por qué razón, pero me han puesto un ejemplo cualquiera. Si puse simple future, utilizaron will, por ejemplo. Y el tema de hoy no es ese. ¿Ok? Entonces, vamos a corregir bien lo de la ortografía y la escritura para que podamos responder de manera correcta y que no haya un inconveniente con sus puntos, con su puntuación. Recuerden que después que termino la oración no hay un espacio entre terminar la oración y el punto. El punto es a continuación. Si es una pregunta, solo pongo el símbolo de pregunta al final de la oración. No existe el símbolo de pregunta al principio de la oración. Lo mismo que la exclamación, pero no tenemos exclamación aquí. A menos que ustedes quieran hacer sus ejemplos con exclamación. ¿Ok? Entonces, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero sus respuestas al formulario pronto. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos. Goodbye.